Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón. Comencemos. Choque de planes. La filtración del plan de Donald Trump y Rusia para la paz en Ucrania muestra serias y profundas diferencias con Kiev y sus aliados europeos. En el documento de 28 puntos pactado aparentemente en secreto entre Washington y Moscú, Ucrania cedería el territorio de 4 provincias y renunciaría a su aspiración de adherirse a la OTAN, entre otros puntos, en un documento que recoge las líneas del Kremlin. Europa presentó una contrapropuesta que marca distancia y desafía el plan de Trump. Lo analizamos. Servicio Nacional Voluntario en Francia. Macron anunció la introducción de este servicio militar a partir del verano de 2026. Esto después de una polémica declaración del jefe del ejército. La medida, que responde a las necesidades del ejército en un contexto en el que desde el gobierno alertan sobre la amenaza rusa y el aumento del riesgo de conflicto en territorio europeo. Una decisión que ya han tomado otros países de la Unión Europea. Keir Starmer busca recuperar la estancada economía británica. Su gobierno presentó el presupuesto para el 2026, que incluye más impuestos para los trabajadores y un mayor gasto público en programas de bienestar social. Tenemos reporte desde Londres. Días movidos para la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania. La filtración del plan de paz adjudicado a Donald Trump desencadenó un nuevo impulso en las negociaciones estancadas entre Rusia y Ucrania. La revelación de 28 puntos pactados supuestamente en secreto entre Washington y Moscú prendió las alarmas en Europa, por lo que los 3 socios más potentes de Ucrania en Europa, Reino Unido, Francia y Alemania, realizaron una contrapropuesta al plan. Sobre la mesa permanecen las líneas rojas de ambas partes. El Kremlin insiste en reclamar la soberanía de las provincias de Donetsk y Lugansk y las zonas que ya controlan Jersón y Zaporilla, y exige que Ucrania limite su ejército a 600.000 efectivos y renuncie a una eventual adhesión a la OTAN, mientras que desde Kiev está la idea de una fuerza de 800.000 efectivos en tiempos de paz, y demandan el respeto a la integridad territorial de Ucrania y a su soberanía para decidir alianzas. Hugo Caro Jiménez nos explica. Diferentes caminos para llegar a un mismo objetivo, la paz en Ucrania. Las negociaciones para poner fin a la guerra en suelo ucraniano atraviesan por un nuevo impulso que se cierne entre el escepticismo y diferencias que parecen irreconciliables. Estados Unidos le entregó a Kiev un plan de 28 puntos para el fin del conflicto, que rápidamente fue señalado por Europa y los negociadores ucranianos de favorecer a Rusia, dejando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entre la espada y la pared. Esto ya que frente a una eventual aprobación, la propuesta estadounidense sobrepasaría las líneas rojas de Ucrania. El borrador incluye puntos sensibles como la cesión territorial total del Donbass a Rusia, una región en donde las fuerzas rusas han logrado avances significativos, pero que aún permanece bajo control ucraniano. También contempla que Ucrania acepte que no se unirá a la OTAN, junto con la reducción de sus tropas a 600.000 efectivos, cuando en la actualidad la cantidad de efectivos ucranianos se calcula entre los 800.000 y los 850.000. Del otro lado, Rusia se comprometería a no atacar más a Ucrania, mientras que se retomarían los esfuerzos para su reincorporación a la economía global, con negociaciones por fases para el levantamiento de las sanciones y su eventual retorno al G8. Pero frente al rechazo abierto a esta propuesta, una negociación entre Estados Unidos, representantes ucranianos y líderes europeos renegoció los siguientes puntos. Según la prensa internacional, se trataría ahora de 19 y no 28 puntos, que indicarían que Ucrania mantendría sus 800.000 soldados, se dejaría la puerta abierta para su eventual ingreso a la OTAN y las concesiones territoriales se discutirían después de un alto el fuego. Así pues, Rusia dijo haber recibido el nuevo borrador y que hay puntos que necesitan ser debatidos, mientras que el uso de los activos rusos congelados después de un eventual acuerdo se encamina a ser el nuevo punto de fricción entre Washington y Bruselas. Y en medio del creciente temor en Europa ante una guerra con Rusia, que ya ha sido señalada de adelantar una guerra híbrida con sobrevuelo de aviones, drones, acciones de sabotaje, como la de una línea férrea en Polonia, los países buscan fortalecer sus fuerzas de defensa. Francia no está exento de ello. El presidente Emmanuel Macron anunció la instauración de un servicio militar voluntario de 10 meses para personas entre los 18 y 19 años. El entrenamiento voluntario y remunerado
busca ampliar las reservas militares de Francia ante la amenaza de un conflicto bélico convencional en territorio europeo. El objetivo será tener 10.000 reclutas para 2030 y hasta 50.000 para 2035. Macron reveló que el servicio militar voluntario remunerado con entre 900 y 1.000 euros mensuales comenzará en el verano de 2026 en la Francia continental y en territorios de ultramar. Esta nueva medida no incomoda a los franceses, según una encuesta Ipsos-CESI de la Escuela de Ingenieros publicada en marzo por Le Parisien. El 86% está a favor del servicio militar y el 53% de los encuestados apoyaría el servicio militar obligatorio. Recordemos que el servicio militar obligatorio en Francia fue suprimido por Jacques Chirac en 1996. Dans ce monde incertain, où la force prime sur le droit. En este mundo incierto, donde la fuerza prevalece sobre el derecho, la guerra es una realidad actual. Notre nation n'a le droit ni à la peur, ni à la panique. Nuestra nación no puede permitirse el miedo, el pánico, la falta de preparación o la división. Y el miedo nunca previene el peligro. La única manera de evitarlo es prepararse para él. La seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer. Y no solo Francia ha tomado esta decisión. Cada vez más países adoptan el servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario, y en igualdad para hombres y mujeres. Con el fin de responder a los nuevos retos de seguridad en el continente, hacemos un repaso. En las fronteras de Rusia, los países bálticos y Finlandia pueden contar con la presencia de las fuerzas de la OTAN, pero para hacer frente a la amenaza rusa, Letonia ha tomado la decisión de restablecer el servicio militar obligatorio en 2023. De este modo, se une a la posición de sus vecinos aliados. Solo 6 países de la Unión Europea han mantenido el servicio militar obligatorio en las últimas décadas, como Finlandia o Grecia. En Dinamarca incluso se ha convertido en obligatorio para las mujeres. A los 18 años, los jóvenes del país que deben realizar el servicio militar son seleccionados por sorteo en función de las necesidades del ejército. 4 países de la Unión han optado por restablecer el servicio militar obligatorio. El último ejemplo hasta la fecha es Croacia. El mes pasado, el Parlamento aprobó el restablecimiento del servicio obligatorio para los hombres a partir de 2026. Sin embargo, en la Unión Europea, la gran mayoría de los Estados miembros han abandonado el servicio militar, aunque existen proyectos de restablecimiento en algunos países. En total, 17 de los 27 estados nunca han tenido servicio militar o lo han suspendido, empezando por Bélgica en 1995 hasta Alemania en 2011. Entre esta mayoría, varios estados ya han decidido restablecer el servicio militar voluntario. Es el caso de Bulgaria y los Países Bajos. A ellos se unirán Bélgica y Rumania el año que viene. Impuestos silenciosos, eso es lo que más destaca del reciente presupuesto presentado ante el Parlamento en Reino Unido. Presionado por una economía que aún no despega y con un creciente déficit, el primer ministro Keir Starmer espera recaudar casi 34.000 millones de dólares anuales para las arcas fiscales, bajo la batuta de la responsable del Tesoro británico Rachel Reeves. El presupuesto propone una serie de medidas polémicas, la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta hasta 2031, lo que significa que a medida que los salarios suban, más personas pagarán impuestos más altos. Un nuevo impuesto a propiedades de alto valor conocido como Mansion Tax, así como la eliminación del límite de beneficios sociales por 2 hijos. Pero vamos hasta Londres para que nuestra corresponsal Luisa Polido nos explique el impacto del presupuesto. El consenso es que este presupuesto, que espera recaudar más de 34.000 millones de dólares, tiene una subida histórica de impuestos que afectará el poder adquisitivo de millones de personas, pero al mismo tiempo mejorará las calidades de vida de más de 450.000 niños que recibirán un subsidio porque en sus casas viven más de 2 niños. Una medida popular que les gusta mucho a los diputados laboristas, y de esta manera el gobierno trata de sofocar esos intentos de rebelión de hace apenas unos días que comprometían el liderazgo del primer ministro, pero dicen los expertos que comprometen y ponen en más riesgo las finanzas públicas que ya están en rojo. Algunos de los anuncios más importantes del gobierno es que se congelan los impuestos sobre los ingresos hasta el 2031, un impuesto oculto que recaudará
unos 11.000 millones de dólares que le costará a una familia con 2 ingresos entre 1.900 y 2.100 dólares. Se limitará a 16.000 dólares el monto que se puede ahorrar al año sin que se paguen impuestos. Actualmente es de 27.000 dólares. Habrá nuevos impuestos a partir del 2028 para lo que el gobierno considera personas ricas, para quienes tienen casas que son evaluadas en más de 3 millones de dólares y tarifas por kilómetros para vehículos eléctricos e híbridos. También habrá una inversión millonaria para el sistema de salud público NHS. Habrá una inversión de 397 millones para tecnología y el gobierno de esta manera controversialmente rompe la promesa de no subir los impuestos y especialmente a la clase trabajadora. Aún es muy pronto para determinar el impacto real de este presupuesto y lo cierto es que el gobierno lo ha defendido diciendo que mejorará las condiciones de vida para muchas personas, pero lo cierto es que los expertos dicen todo lo contrario. Otro golpe judicial para el expresidente Nicolás Sarkozy, que espera en libertad condicional el juicio de apelación por financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007. La justicia francesa ratificó otros 6 meses de prisión para Sarkozy por financiación ilegal de su campaña, pero en 2012, dando así respuesta al último recurso de apelación previsto en la legislación francesa en el caso conocido como Big Malion. Según las investigaciones, su campaña excedió el límite legal de gasto electoral mediante un sistema de doble facturación y facturas falsas, aunque la Corte de Casación determinó que Sarkozy puede esperar el resultado de su apelación en libertad condicional. Es el momento de abandonar. Esas fueron las palabras del fiscal general de España al anunciar su dimisión, una decisión que ocurre luego de que el Tribunal Supremo lo condenara a 2 años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelar datos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el nombre de Teresa Peramato sobre la mesa para ser la nueva fiscal general. El Ministerio de Justicia considera a Peramato como una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia de género. Y terminamos en Grecia, porque comenzó el relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno de 2026. La llama fue encendida en una ceremonia celebrada en el bosque sagrado de la antigua Olimpia, donde nacieron los primeros Juegos Olímpicos, con un grupo de sacerdotisas que invocaron a Apolo para poder encender la llama en el templo de Hera. Está previsto que la antorcha recorra varias regiones antes de llegar a Milán el 5 de febrero, un día antes de que comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Quédense aquí en France 24 y en france24.com. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.